La verdad terminó por revelarse, aunque tardó años en hacerlo. No era simplemente otro chico salido de la cantera, uno más de los cientos que desfilan por las inferiores de un gigante europeo, sino el sucesor designado del club más importante del planeta. El nombre que los entendidos guardaban para sí mismos como quien guarda un secreto valioso. Aquel canterano, ese al que Rijkaard señaló directamente con el dedo afirmando que ese muchacho jugaría allí, llegó a compartir vestuario con Messi, con Xavi y con Iniesta. En una época en la que ninguno de los tres tenía todavía una sola cana ni la corona de leyenda que el tiempo les colocaría. A sus 20 años, el universo del fútbol europeo ya colocaba su nombre junto al de los inmortales, en la misma frase, en el mismo renglón, y fue justo entonces, en el instante de mayor promesa, cuando optó por marcharse. Nadie lo expulsó, no estalló ningún escándalo que lo hundiera de la noche a la mañana. Ninguna lesión partió su trayectoria por la mitad, ni lo dejó tendido sobre el Brenos césped llorando una rodilla destrozada. Sencillamente se fue por su propio pie y por su propia decisión. Y lo hizo precisamente cuando le faltaban apenas un par de partidos para asentarse como titular incuestionable en el mejor conjunto del mundo. Pero ni siquiera eso fue lo más grave. Lo verdaderamente duro, lo que de verdad estremece, vino más tarde. 5 equipos, 6 años, y ninguna gran oportunidad que volviera jamás a presentarse. Lo más amargo fue contemplar, desde la distancia, cómo sus excompañeros de la Masía alzaban Champions una tras otra, conquistaban mundiales y edificaban dinastías que durarían décadas, mientras él iba rodando de cesión en cesión, persiguiendo aquel fútbol que en su día pareció no solo posible, sino garantizado. Lo más cruel fue el silencio, ese silencio espeso y definitivo, porque el fútbol jamás te advierte el instante exacto en que deja de aguardarte. Simplemente, un día, ya no está esperando. Existe un relato que prácticamente nadie te narró de principio a fin, completo y sin recortes. No el del talento, ese ya lo conoces de sobra. Lo has visto repetido en 1000 videos. Hablo del relato del carácter, del de las elecciones tomadas en habitaciones cerradas, del entorno que tiraba con fuerza hacia un lado justo cuando él debía dirigirse hacia el contrario. El de aquellas noches europeas que comenzaron a salirle mucho más caras de lo que aparentaban en el momento. Sí, el de esos técnicos que dejaron de convocarlo sin ofrecer una sola aclaración pública, sin un comunicado, sin una explicación. El del instante preciso. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Porque hay un instante preciso en el que Giovanni dos Santos dejó de ser una joven esperanza para transformarse en el relato de aquello que pudo haber sido y nunca fue. Y lo más doloroso es que ese instante jamás lo anticipó, jamás lo vio acercarse. A lo largo de los próximos 70 minutos descubrirás 4 asuntos que casi nadie te detalla por completo. Primero, la auténtica razón por la que Guardiola dejó de tenerlo en cuenta. No la explicación oficial que se vendió a la prensa, sino la verdadera, la que se hablaba en privado. Segundo, la propuesta real que estuvo encima de la mesa y que pudo haberlo reactivado en Europa, devolviéndolo a la élite, y por qué nunca se concretó. Tercero, la historia que se esconde tras su fama nocturna en el continente, lo que se murmuraba en los vestuarios cuando él no estaba presente, y de qué modo aquello acabó dañando algo bastante más trascendente que su simple reputación. Y cuarto, el momento exacto en el que todo se hizo añicos, no dentro del campo, donde todos miran, sino afuera, donde nadie mira. Te iré avisando cada vez que lleguemos a uno de ellos. Silencio de 2 segundos. Y entonces la frase final, pausada, casi musitada, como un secreto. Cuando contaba con apenas 17 años, quienes lo trataban y lo veían entrenar, coincidían todos en exactamente lo mismo. Aún no había llegado su momento. Lo volvieron a decir, con la misma convicción, cuando alcanzó los 22. Lo disculparon, ya con cierta incomodidad, a los 27. Y cuando llegó a los 30,
Simplemente dejaron de pronunciarlo, porque ya nadie creía en él. Se llamaba Giovanni dos Santos, y lo que ocurrió entre aquel vestuario del Barcelona y su partida definitiva de Europa nunca se relató por entero, nunca se contó con honestidad, hasta hoy. Para comprender realmente lo sucedido, primero hay que entender de dónde venía, cuál era su origen. No surgió de la nada, no apareció por arte de magia. No fue un hallazgo fortuito de un ojeador con suerte. No era el niño humilde que abandonó el barrio descalzo con un balón ponchado bajo el brazo y arribó a Europa por puro milagro. Esa versión, la del cuento de hadas, resulta mucho más reconfortante de contar y de escuchar. Esta historia no lo es. Giovanni dos Santos aterrizó en el Barcelona con todo el terreno ya allanado a su favor, con todas las cartas en la mano. Talento de sobra, un apellido que pesaba, y un padre que dominaba con exactitud quirúrgica cómo colocar cada ficha sobre el tablero. Y pese a contar con todo eso, pese a partir con ventaja, todo se torció. Eso es justamente lo que vuelve tan incómoda esta historia, lo que la hace difícil de digerir. Su padre respondía al nombre de Cicinho dos Santos, brasileño de nacimiento y futbolista de profesión. Nunca alcanzó grandes cotas en su propia carrera, jamás brilló en los grandes escenarios, pero comprendió algo que un sinnúmero de padres no logran asimilar en toda su vida, que su verdadera oportunidad ya no residía en él mismo, sino en su hijo. Cicinho trasladó a toda la familia a Monterrey, siendo Giovanni todavía un crío pequeño. Y no fue una casualidad ni un capricho del destino, sino una jugada fríamente calculada. Aspiraba a que sus hijos practicaran fútbol en una nación donde ese deporte abría las puertas que en Brasil, con su competencia feroz, ya se le habían cerrado para siempre a él. Y la apuesta dio resultado. Giovanni se formó en las fuerzas básicas de Monterrey, puliéndose día tras día, y a los 14 años, un ojeador del Barcelona reparó en él y supo de inmediato lo que tenía delante. A los 14 años, conviene hacer una pausa larga en este punto, porque resulta demasiado sencillo leerlo de corrido sin captar su verdadera magnitud. El Fozó Barcelona no recluta a cualquiera, no abre sus puertas por simpatía. La Masía no es una simple escuela de fútbol de barrio, es el laboratorio más implacable y exigente del deporte a escala mundial, el sitio sagrado al que acudían los mayores talentos de Europa, de Sudamérica, del mundo entero, atraídos como por un imán. Y la inmensa mayoría de ellos jamás alcanzaba el primer equipo. La mayoría regresaba a casa con una vivencia bonita que contar, pero sin una carrera profesional entre las manos. Giovanni ingresó en aquel sistema brutal con apenas 14 años y no solamente aguantó la presión, no solo sobrevivió, sobresalió, destacó entre los destacados. La Masía, lo que se respiraba dentro de aquellas paredes. La Masía de aquellos años no era todavía la academia mediática y mitificada que hoy conocemos. Era algo distinto, más íntimo y más crudo. Era Messi aprendiendo a manejar su físico todavía frágil, tras los tratamientos hormonales que le permitirían crecer. Era Xavi, ya con galones, instruyendo pacientemente a los más jóvenes en que el fútbol se piensa con la cabeza antes de tocar el balón con el pie. Era Iniesta convertido en el futbolista más sereno y callado del recinto, en un ambiente donde absolutamente todos pugnaban por demostrar algo, por destacar. Y en mitad de todo aquel hervidero de talento se hallaba Giovanni, un mexicano de tez morena, con un nombre complicado de pronunciar para las lenguas europeas, y con una técnica tan depurada que obligaba a los entrenadores a girar la cabeza, a detenerse y mirar, cada vez que lo veían entrenar. No era el más veloz del grupo ni mucho menos el más fuerte físicamente, pero poseía algo que en el fútbol moderno, cada vez más mecanizado, resulta cada día más raro y más valioso: magia pura. La habilidad de ejecutar, en una sola décima de segundo, algo que nadie sobre el césped, ni rivales ni compañeros, preveía siquiera. Eso no se imparte en ninguna clase de la Masía, eso no se enseña, se trae de fábrica, se lleva dentro. Y Giovanni lo traía consigo. Mundial Sub-17.
Perú 2005. Si hay un episodio que da forma definitiva a este relato, que separa con nitidez el antes del después, que edifica la pesada carga que Giovanni arrastraría durante el resto de su existencia, ese es sin duda el verano de 2005, en Perú, durante el Mundial Sub-17. México se presentó a aquel torneo con una camada de jugadores que lucía sencillamente irrepetible, única en su historia. Vela, Barrera, Dos Santos, entre otros. Y en plena competición, en encuentros que aún hoy pueden verse en YouTube y que todavía conmueven por su altísima calidad, Giovanni Dos Santos se consagró ante el mundo como el mejor futbolista juvenil del planeta. No el mejor de México, ojo, sino el mejor del mundo entero. 4 tantos anotados, 3 pases de gol regalados, el balón de oro del campeonato colgado al cuello, y una final disputadísima frente a Brasil donde México se impuso, y donde Giovanni fue, sin discusión, el jugador más desequilibrante sobre el terreno de juego. Tenía apenas 16 años. Y es justo aquí, en la cima, donde nace paradójicamente el conflicto, porque aquel torneo no representó únicamente un éxito deslumbrante. Fue además, sin que nadie lo advirtiera entonces, una condena de por vida. Desde ese preciso instante, cada partido futuro de Giovanni Dos Santos quedaría inevitablemente medido contra esa versión dorada, contra el chaval de 16 años que resultaba sencillamente imparable, que hacía sobre el campo cosas imposibles de frenar, que parecía sentenciado por el destino a ser el número 1 del mundo. Cada encuentro posterior que no alcanzaba aquel listón altísimo se transformaba, automáticamente en una desilusión, en una decepción colectiva. Y en el fútbol, todos lo saben, las desilusiones se amontonan a mucha mayor velocidad que los halagos, y pesan mucho más. El retorno a Barcelona, la pesada carga de la expectativa. Cuando Giovanni regresó a la Masisa después de aquel triunfal Mundial Sub-17, ya no era ni de lejos el mismo futbolista anónimo que había arribado a los 14. Era ahora una promesa con nombre propio, con portadas de periódicos, con entrevistas solicitadas desde todas partes, soportando sobre sus jóvenes hombros el peso aplastante de toda una nación que aguardaba algo grande de él. Y el Barcelona era plenamente consciente de la joya que poseía, porque por aquel entonces, en ese mismo vestuario juvenil, en esas mismas instalaciones, había un muchacho argentino menudo que igualmente hacía cosas imposibles de defender, que dejaba a todos boquiabiertos. Aquel chico se llamaba Lionel Messi. Y aquí aparece el primer contraste que nadie te cuenta jamás de manera íntegra y honesta. Messi y Giovanni eran compañeros de equipo, de la misma generación exacta, de la misma academia, criados bajo el mismo techo futbolístico. Ambos atesoraban un talento descomunal, fuera de lo común. Los dos procedían de familias humildes que lo habían sacrificado absolutamente todo por perseguir el sueño del fútbol. Los dos perseguían exactamente lo mismo, la misma gloria. Pero uno de ellos contaba con algo que al otro, sencillamente, le faltaba. Y no era el talento porque de eso ambos andaban sobrados. Era la obsesión, esa hambre insaciable que no se apaga nunca. El padre, Cicinho. Existe un aspecto crucial de la historia de Giovanni que casi nadie se atreve a examinar con verdadera franqueza. Su padre, Cicinho Dos Santos, resultó absolutamente decisivo para que Giovanni alcanzara las altas cotas que alcanzó. Eso es innegable, imposible de discutir, pero también fue determinante, por otro lado, en varias de las decisiones desafortunadas que marcaron su posterior descenso. Un padre que jamás llegó a donde anhelaba llegar como futbolista, que cargaba con su propia frustración. Un padre que depositó todos sus sueños incumplidos en sus hijos. Un padre que llevaba personalmente las negociaciones, que dialogaba directamente con los clubes, que daba su parecer sobre cada cláusula de los contratos. En el fútbol europeo, eso recibe un nombre que no resuena nada bien en los vestuarios ni en los despachos. Y los técnicos lo percibían perfectamente. No lo manifestaban en público, jamás, pero lo percibían y tomaban nota.
Existe una distinción fundamental entre un jugador que toma sus propias decisiones como un adulto y otro cuyas decisiones, todas ellas las toma siempre un tercero por él. Esa distinción, aparentemente menor, con el paso del tiempo acaba siéndolo absolutamente todo. Así pues, aquí nos encontramos al concluir esta primera parte de la historia. Resumamos. Giovanni dos Santos tiene 16 años. Es, oficialmente, el mejor futbolista juvenil del orbe. Se entrena cada día en la masía del mejor club del planeta, codeándose con leyendas. El fútbol europeo entero está rendido a sus pies, esperándolo, y todos repiten incansablemente lo mismo. Aún no es su momento. Esperen tan solo a que madure un poco más. Cuando le llegue la hora será sencillamente imparable. Arrasará con todo. Todos aguardaban con ansia ese momento prometido. Su país, su club, los hinchas que lo presenciaron deslumbrados en Perú, los ojeadores que tuvieron la visión de ficharlo a los 14. Todos, sin excepción, esperaban. El gran inconveniente, el que nadie quiso ver, es que toda espera tiene un límite, una fecha de caducidad, y nadie se molestó nunca en advertirle a Giovanni cuándo se agotaba exactamente ese plazo. Frase final del acto, tajante, seca, sin acompañamiento musical alguno. Lo que llegó a continuación fue la gloria, breve, deslumbrante y muchísimo más despiadada de lo que nadie, ni el más pesimista, jamás imaginó. La gloria que parecía no tener fin. Hay algo que el fútbol ejecuta a la perfección, con una crueldad casi artística. Te permite divisar el techo, lo más alto. No siempre te deja rozarlo con los dedos, pero te lo planta delante de los ojos el tiempo exacto y suficiente para que conozcas con absoluta precisión qué es lo que pierdes cuando se desvanece para siempre. Para Giovanni dos Santos, ese techo tuvo una fecha concreta, tuvo un estadio concreto, tuvo un entrenador con nombre y apellido, y tuvo un instante tan fugaz, tan efímero, que si pestañeabas en el momento equivocado, lo perdías de vista. El estreno con el primer equipo, la temporada 2006-2007. Frank Rijkaard continúa todavía sentado en el banquillo del Barcelona. El equipo atraviesa un momento de clara transición generacional. Ronaldinho, la estrella reinante, empieza a perder fuelle y brillo, y el club dirige inteligentemente la mirada hacia su propia cantera en busca de la siguiente hornada de cracks. Giovanni tiene 17 años y Rijkaard lo asciende al primer equipo. No de visita pasajera, no para un entrenamiento puntual, sino para quedarse de manera permanente. Eso no ocurre con cualquiera, ni mucho menos. Eso casi nunca sucede en la historia del club. Por la Masía pasan literalmente centenares de jugadores prometedores cada década. Los que finalmente arriban al primer equipo se cuentan, con generosidad, con los dedos de una sola mano. Giovanni fue increíblemente uno de ellos, y cuando por fin debutó con el primer equipo del Fozo Barcelona, México entero, de norte a sur, se detuvo a mirar, conteniendo la respiración, porque nadie nacido en aquel país había llegado jamás tan alto, tan lejos. Nadie en absoluto. Pero el debut, con todo lo histórico que fue, no resultó lo más relevante de aquella etapa dorada. Lo verdaderamente importante vino después. Llegó cuando Rijkaard finalmente se marchó del club y arribó en su lugar el hombre que iba a reformular por completo el fútbol contemporáneo, cambiándolo para siempre. Pep Guardiola. Revelación número 1. El auténtico motivo por el que Guardiola dejó de confiar en él. Esta es la primera revelación que te prometí al comienzo de todo. Y antes de entregártela, antes de revelarla, necesito que comprendas algo esencial sobre Guardiola, porque Guardiola no era únicamente un técnico brillante de pizarra y táctica. Guardiola era, ante todo, un sistema completo de valores. Para él el fútbol no era un simple juego. Constituía una disciplina casi filosófica, una manera de entender la vida. No bastaba con correr mucho, presionar al rival o colocarse bien sobre el campo. Había que entregarse de un modo total, absoluto, que no dejaba ni un milímetro de margen para nada, ni nadie más. Cuando Guardiola desembarcó en el Barcelona en el verano de 2008, lo primerísimo que hizo
no fue modificar la táctica del equipo ni dibujar nuevos esquemas. Lo primero que hizo, antes que nada, fue depurar a fondo el vestuario, limpiarlo. Ronaldinho salió por la puerta, Deco salió, y Eto'o estuvo a punto de irse también. Guardiola no soportaba, no toleraba en absoluto lo que él mismo denominaba con desprecio jugadores de dos velocidades. Aquellos que se prendían y brillaban en los partidos importantes ante las cámaras, pero se apagaban por completo en la rutina gris de los entrenamientos. Los que rendían solo cuando les apetecía o les convenía, pero no cuando el equipo realmente lo necesitaba. Y Giovanni Dos Santos, en aquel implacable diagnóstico de Guardiola, quedó claramente del lado equivocado de la línea. No hubo conversación pública sobre ello, ni comunicado de prensa, ni un conflicto teatral y ruidoso que apareciera en las portadas de los diarios deportivos. Sencillamente, sin aspavientos, Guardiola comenzó a no contar con él. Los minutos sobre el campo se fueron recortando poco a poco. Los partidos importantes transcurrían uno tras otro, sin la presencia de Giovanni. Las convocatorias se volvían cada vez más escasas y esporádicas. Y en los corrillos del fútbol europeo, entre quienes conocían de verdad el vestuario por dentro, se repetía siempre la misma versión, que Guardiola veía en Giovanni a un futbolista que no se vaciaba al 100% en los entrenamientos cuando creía que nadie lo observaba, que existía un abismo insalvable entre el jugador deslumbrante que comparecía los días de partido y el jugador desganado que aparecía de lunes a viernes en la ciudad deportiva. Y para Guardiola, ese abismo resultaba sencillamente imperdonable, un pecado capital. Le daba exactamente igual el talento que tuvieras, le daba igual tu enorme potencial, le daba absolutamente igual lo que hubieras hecho años atrás en el sub-17. Si no estabas dispuesto a entrenar cada día con la misma intensidad feroz con la que competías los domingos, no había sitio para ti en su plantilla. Tan simple como eso, tan brutal y despiadado como eso. Ahora bien, hay otro elemento clave en esta historia que casi nadie se molesta en mencionar: el entorno. Cuando Guardiola adoptaba decisiones importantes sobre el futuro de sus futbolistas, no solo los analizaba a ellos, también escudriñaba con atención todo lo que los rodeaba, su círculo más cercano. Y lo que envolvía y controlaba a Giovanni Dos Santos en aquella época era, fundamentalmente, su padre administrándolo absolutamente todo: las negociaciones del contrato, las charlas con los directivos del club, las decisiones cruciales sobre su porvenir. En el fútbol europeo de élite, donde todo se observa, eso enciende de inmediato una luz roja de alerta. No porque el padre sea forzosamente y en sí mismo un problema, sino porque revela algo preocupante del jugador, que todavía no ha asumido el mando de su propia trayectoria, de su propia vida profesional, que es otra persona quien decide siempre por él. Y un jugador que no es capaz de decidir por sí mismo en el despacho es, casi por norma, un jugador que tampoco decidirá sobre el césped cuando el partido más lo reclame. En el momento de la verdad, Guardiola lo advirtió con su ojo clínico, y desde aquel preciso momento, Giovanni quedó definitivamente fuera de todos sus planes. El Tottenham, la salida que parecía, engañosamente, un ascenso. Giovanni tiene 19 años y el Barcelona resuelve traspasarlo al Tottenham Hotspur. En aquel instante, el relato público, el oficial, lo presentó como un avance claro en su carrera. Un futbolista joven y prometedor que se incorpora a un club de la potente Premier League para sumar minutos, para crecer como jugador, para afianzarse definitivamente. Eso fue, al menos, lo que se dijo y se publicó por todas partes. Pero hay un detalle fundamental que casi nadie analizó con frialdad en aquel momento. El Tottenham de 2008 no era, ni de lejos, el Tottenham poderoso de la actualidad. Era por entonces un equipo gris de mitad de tabla en la Premier, sin presencia en la Champions League, sin un proyecto deportivo claramente definido, sin una estructura adecuada para desarrollar y pulir a jóvenes promesas. El Barcelona, seamos claros,
no lo vendió para que progresara y volviera mejor. El Barcelona lo vendió, simple y llanamente, porque Guardiola ya había determinado de manera inapelable que no lo quería en su equipo. Y media un mundo entero, un océano, entre esas dos cosas tan distintas. Una es una verdadera oportunidad de oro. La otra es una puerta que se clausura silenciosamente a tus espaldas. Y Giovanni, o más bien su entorno familiar, prefirieron interpretarlo cómodamente como una oportunidad. Revelación número 2. La oferta que rechazó. Esta es la segunda gran revelación. Antes de cerrarse y firmarse el traspaso al Tottenham, hubo sobre la mesa otra alternativa distinta. No afirmaré que se tratara de una propuesta firmada y cerrada, porque honestamente no lo fue, pero sí existieron conversaciones serias y avanzadas con un club, que en aquel momento concreto disponía de un proyecto bastante más consistente y atractivo para jugadores jóvenes. Un club donde Giovanni habría contado con una estructura de desarrollo auténtica y paciente, un técnico acostumbrado a trabajar con perfiles técnicos muy semejantes al suyo, y una liga cuyo ritmo de juego encajaba muchísimo mejor con sus cualidades naturales. Esa prometedora vía, sin embargo, se desechó. ¿Por qué se descartó exactamente esa opción aparentemente ideal? Es algo que nadie aclaró nunca públicamente, que quedó en la sombra, pero quienes conocían la negociación desde dentro, los que estuvieron en aquellas salas, apuntaban siempre, sin excepción, en la misma dirección incómoda. Las condiciones económicas que ofrecía el Tottenham eran notablemente superiores. El sueldo propuesto era mucho más elevado, y el entorno de Giovanni, su padre al frente, le dio prioridad absoluta a eso, al dinero, no al proyecto deportivo a futuro, no al crecimiento sostenido a largo plazo, sino al beneficio económico inmediato y constante. Y aquella decisión, adoptada en una fría sala de reuniones en algún momento de 2008, condicionó y marcó para siempre el resto de su carrera europea, sin posibilidad de enmienda. En la Premier League, Giovanni tuvo chispazos de su clase, momentos puntuales en los que la calidad innata asomaba con fuerza y recordabas de golpe por qué razón todos habían hablado tanto y tan bien de él. Pero eran exactamente eso, meros momentos aislados, no constancia, no regularidad semanal, no ese tipo de rendimiento sostenido que te vuelve indiscutible e intocable en un club de élite del continente. Y entonces, para colmo, llegaron las lesiones, una tras otra, y llegaron las cesiones. Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander. Cada uno de esos préstamos sucesivos lo alejaba un poco más, un escalón más, del gran fútbol que alguna vez tuvo al alcance de la mano. Los Juegos Olímpicos, Londres 2012. Hay que ser justo y ecuánime con Giovanni dos Santos, hacerle justicia, porque en mitad de todo lo que padecía en Europa, en plena travesía del desierto, hubo un instante luminoso en el que volvió a ser, sin discusión, el mejor. Londres 2012. Juegos Olímpicos. Selección mexicana sub-23. México arribó a aquella competición sin que prácticamente nadie lo tomara en Serio como candidato, como un comparsa más. Y Giovanni llegó allí cargando sobre su espalda todo lo padecido en Europa. Las humillantes cesiones, las largas suplencias, los años duros y complicados. Y en aquellos juegos memorables, Giovanni dos Santos resultó simplemente determinante, decisivo. México conquistó nada menos que el oro olímpico. Derrotó a la todopoderosa Brasil en la gran final por 2-1, en el mítico estadio de Wembley. Y Giovanni fue, sin lugar a dudas, uno de los hombres más decisivos e inspirados de todo el torneo. Aquel día glorioso, por un instante mágico, todo lo malo ocurrido en Europa pareció no importar en absoluto, esfumarse. Aquel día él volvió a ser ante el mundo el chaval imparable del sub-17, el que hacía sobre el campo cosas que ningún otro ser humano podía hacer, el que validaba y justificaba cada uno de los elogios recibidos desde que tenía 16 años. Pero los Juegos Olímpicos, como todo lo bueno, terminaron, y Giovanni debió retornar, sin remedio, a su gris realidad europea.
a un Tottenham que seguía sin quererlo como titular, a las cesiones humillantes que continuaban apareciendo una tras otra, y a aquella pregunta incómoda que todos se formulaban en voz baja y que nadie se atrevía a plantearle abiertamente, cara a cara. ¿Cuándo demonios vas a consolidarte de una buena vez por todas? El Villarreal y el Mallorca, los últimos destellos en suelo europeo. Los años posteriores en Europa fueron, en esencia, una larga y dolorosa sucesión de casi se afianzó definitivamente en el Villarreal. Casi dio con su mejor versión, la prometida, en el Mallorca. Hubo goles relevantes, importantes. Hubo partidos sueltos en los que era sencillamente imposible no observarlo con admiración y pensar para uno mismo que aquel muchacho aún conservaba intacto el nivel necesario para militar en los mejores equipos del mundo. Pero después, indefectiblemente, llegaba el siguiente encuentro. Y con él el bajón inexplicable, y la regularidad, esa maldita constancia, nunca terminaba de aparecer. Los técnicos, esperanzados, lo alineaban de titular. Luego, decepcionados, lo sustituían al descanso. Lo mandaban al banquillo la semana siguiente. Lo cedían a otro club a la temporada siguiente. Y cada vez que abandonaba un equipo, el siguiente que lo acogía estaba siempre un peldaño más abajo en la escalera. Ese es exactamente el patrón silencioso que destruye carreras enteras sin hacer ruido. No es una caída espectacular y dramática, no es un escándalo sonado, sino un lento y discreto descenso de escalones, uno tras otro, tan progresivo y gradual que cuando por fin reparas en dónde diablos te encuentras, ya es demasiado tarde para volver a subir. El cierre del acto 2. Así pues, al concluir este segundo acto, aquí estamos exactamente. Hagamos balance. Giovanni Dos Santos pasó por el mejor club del mundo. Jugó a las órdenes directas del mejor entrenador de toda su generación. Ganó un oro olímpico colgado del cuello. Tuvo destellos de magia en la Premier y en la Liga Española. Y aún con todo ese currículum, a los 25 años, ya nadie en Europa lo disputaba como titular incuestionable. Ningún club grande lo pretendía seriamente, ningún técnico de élite lo reclamaba para su proyecto. Y en los vestuarios europeos su nombre empezaba a venir siempre acompañado de una palabra, demoledora que en el mundo del fútbol equivale prácticamente a una condena perpetua, irregular. Ese fue, en definitiva, el cruel epitafio de su carrera europea. No fracasado, no malo, sino irregular, que es muchísimo peor, porque el fútbol perdona con relativa facilidad el fracaso honesto. Lo que jamás perdona, lo que nunca olvida, es el talento inmenso que no se entrega entero, que se desperdicia. Aún no es su momento. Lo dijeron esperanzados a los 17, lo repitieron con fe a los 22. Pero en Europa la paciencia, por mucha que sea, tiene siempre una fecha de caducidad, y la de Giovanni Dos Santos estaba ya a punto de vencer irremediablemente. La caída. Hay una conversación particular que se mantiene en todos y cada uno de los vestuarios del planeta. No se da en público, jamás en las ruedas de prensa, nunca en esas entrevistas pulidas donde los jugadores sonríen ante las cámaras y aluden vagamente al sacrificio y al trabajo colectivo. Es una conversación que se desarrolla en voz baja, casi en susurros, entre futbolistas que se confían, entre miembros de los cuerpos técnicos o entre dirigentes veteranos que se conocen desde hace muchos años. Y en esa conversación clandestina, hacia mediados de la década de 2010, el nombre de Giovanni Dos Santos comenzó a circular de un modo muy distinto, que ya no era para nada el de antaño. Ya no era el nombre del talento prodigioso que iba a estallar de un momento a otro, sino el nombre del jugador problemático con el que más valía andarse con mucho cuidado antes de fichar. Revelación número 3. La fama nocturna en Europa y lo que de verdad le costó. Tono contenido, mesurado, sin caer en el sensacionalismo barato, pero también sin endulzar ni suavizar la realidad. Esta es la tercera revelación que te prometí al inicio. Y voy a ser completamente franco contigo, sin rodeos, porque no existe realmente una forma elegante de expresar esto. En Europa, Giovanni Dos Santos se forjó,
poco a poco, una fama, una reputación. Y no precisamente por sus goles espectaculares, ni por sus asistencias de lujo, ni por sus grandes actuaciones en los partidos decisivos. Se forjó esa fama, lamentablemente, por sus noches fuera del campo. Los futbolistas profesionales, como cualquier ser humano, tienen una vida más allá del terreno de juego. Eso es perfectamente normal. Eso es humano y comprensible. El problema en realidad no radica en salir de vez en cuando. El problema, en el fondo, no es divertirse y disfrutar de la vida. El verdadero problema surge cuando todo eso empieza a reflejarse, negro sobre blanco, en los informes técnicos de los preparadores físicos, en las cifras objetivas de descanso y recuperación muscular, en los registros incómodos de llegadas tarde a los entrenamientos matutinos, en los detallados análisis de rendimiento que evidencian, sin lugar a dudas, que algo no encaja, que hay un desfase entre el talento que ves brillar en los partidos y la pobre preparación que observas a lo largo de la semana de trabajo. Y en los clubes por los que fue pasando Giovanni durante aquellos años difíciles, los números, sencillamente, no siempre cuadraban. Y eso, conviene aclararlo, no es un simple rumor de pasillo. Es exactamente la clase de información sensible que circula de boca en boca entre los técnicos y directores deportivos cuando ponderan seriamente si fichar o no a un determinado jugador. Y esa reputación, edificada lentamente partido a partido y cesión a cesión, fue clausurando puertas a su paso. No de un golpe seco, no de la noche a la mañana, sino de forma gradual e implacable. Primero dejaron de telefonearlo los grandes clubes, los de arriba. Luego, los equipos intermedios empezaron a pensárselo 2 veces antes de apostar por él. Y después, las cesiones recalaron en sitios cada vez más modestos, lugares donde ya nadie iba a exigirte que dieras tu mejor versión. Y eso, para un futbolista bendecido con el talento de Giovanni, es sin duda la manera más sigilosa y triste de arruinar por completo una carrera. Hay algo verdaderamente importante que señalar y subrayar aquí, porque esta historia, en el fondo, no trata únicamente sobre Giovanni como individuo, sino sobre algo más universal, sobre lo que sucede cuando absolutamente nadie a tu alrededor se atreve a decirte la verdad a la cara, cuando eres considerado una gran promesa desde los tiernos 16 años. Hay siempre mucha gente alrededor tuyo cuyo único interés es resguardarte y protegerte. El padre que gestiona cuidadosamente tu imagen pública. Los agentes que pretenden a toda costa sostener y elevar tu cotización en el mercado. Los compañeros que rehuyen por comodidad cualquier conflicto contigo. Los entrenadores que prefieren no encararte ni corregirte, porque ya saben que pronto te van a traspasar a otro club. Y en ese cómodo ecosistema de personas que te envuelven y te aíslan sin decirte nunca lo que de verdad necesitas oír, los malos hábitos echan raíces profundas y se consolidan en silencio. Lo que al principio es tan solo una noche ocasional de fiesta termina convirtiéndose, sin que lo notes, en una rutina peligrosa. Lo que al inicio es presentarte apenas 10 minutos tarde al entrenamiento se transforma, poco a poco, en la norma aceptada que todos toleran sin rechistar, simplemente porque eres Giovanni dos Santos, la estrella, hasta el día en que, de pronto, dejas de serlo. La pérdida definitiva del mercado europeo. Observemos fríamente las cifras, los datos duros. Entre 2008 y 2015, en apenas 7 temporadas, Giovanni dos Santos militó nada menos que en el Tottenham, el Ipswich, el Galatasaray, el Racing de Santander, el Villarreal y el Mallorca. 6 clubes distintos en 7 años, y ninguno de ellos, ni uno solo, quiso retenerlo cuando llegó el momento. Ninguno apostó por él como pieza nuclear y fundamental de su proyecto deportivo a futuro. Los datos de rendimiento de aquellos años errantes narran una historia muy concreta y reveladora. Chispazos brillantes y deslumbrantes seguidos, invariablemente, de prolongadas sequías de juego. Partidos sueltos en los que parecía sin discusión el mejor jugador sobre el campo,
seguidos de semanas enteras en las que parecía sencillamente ausente, desconectado. Y en el exigente fútbol europeo moderno eso no se perdona, no tiene cabida. Porque el fútbol europeo moderno ya no persigue la magia ocasional y caprichosa, sino el rendimiento sostenido y fiable, y busca desesperadamente jugadores que se entreguen al máximo en cada jugada, aunque físicamente no estén al 100%. Busca, en definitiva, justo aquello que Guardiola le había reclamado años antes y que Giovanni, por las razones que fueran, no había sido capaz, o quizá no había querido, de dar nunca. A los 25 años, el implacable mercado europeo ya había emitido su veredicto inapelable sobre Giovanni dos Santos. No era un futbolista lo suficientemente fiable ni constante, y ese dictamen colectivo, una vez pronunciado y asentado, resulta casi imposible de revocar o revertir. El contraste demoledor. Detente un instante aquí, respira y reflexiona sobre esto. Perú, 2005, mejor futbolista juvenil del mundo entero, comparado nada menos que con Ronaldinho. Pues bien, los mismos medios europeos que en 2015 ya ni siquiera lo incluían entre los 100 mejores jugadores de su demarcación. Apenas 10 años antes lo equiparaban abiertamente con el brasileño mágico. 10 años. En tan solo una década, Giovanni dos Santos pasó de ser comparado con Ronaldinho en su esplendor a convertirse, tristemente, en el ejemplo que los entrenadores empleaban como advertencia cuando querían hablar de talento desperdiciado y malgastado. Y eso no es ninguna exageración dramática, es literalmente lo que decían de él. En voz baja, sí, con discreción, pero lo decían sin reparos. Y mientras todo eso le ocurría a él, otros sí avanzaban. Carlos Vela hallaba por fin su lugar y su felicidad en la Real Sociedad. Héctor Moreno se consolidaba sólidamente como central en Europa. E incluso futbolistas de generaciones bastante más recientes habían erigido carreras, mucho más firmes y respetables en el viejo continente. La comparación resultaba a la vez incómoda y necesaria, dolorosa pero ineludible, porque Giovanni, objetivamente, poseía más talento natural que muchos de ellos juntos. El talento, insistamos, nunca fue el inconveniente, y eso es precisamente lo más complicado y amargo de digerir de toda esta historia. La MLS, la última oportunidad europea que finalmente nunca fue. El LA Galaxy presenta formalmente una oferta por los servicios de Giovanni dos Santos. Y aquí conviene situar bien el contexto de la época. La MLS de 2015 no era, ni remotamente, lo que es hoy en día. Era por entonces una liga claramente en expansión y crecimiento, pero todavía contemplada en Europa con cierto desdén, como el destino habitual de los jugadores que ya estaban acabados deportivamente, o de aquellos masas que, sencillamente, nunca terminaron de arrancar del todo. Cuando Giovanni estampó su firma con el LA Galaxy, los comentarios en la prensa europea se dividieron básicamente en dos clases. Los que opinaban con pena que era una verdadera lástima para semejante talento, y los más crueles que opinaban que era exactamente lo que se merecía por sus errores. Ambos bandos, sin embargo, coincidían plenamente en un punto fundamental, que marcharse a la MLS a los 25 años, en plena teórica madurez, equivalía a cerrar la puerta de Europa de manera total y definitiva. Desde allí ya no había regreso posible, no para un jugador de su perfil técnico, y desde luego no a esa edad. Pero hay algo importante que casi nadie tuvo la honestidad de decir en aquel momento, y que es de justicia decir ahora, con perspectiva. En la MLS, Giovanni dos Santos fue sencillamente bueno. No bueno en el sentido de mejor promesa del mundo, no bueno a la altura de Ronaldinho, no la versión soñada que todos esperaban ver. Pero bueno de verdad. Registró allí sus mejores números personales de gol y asistencia de toda su carrera. Se erigió en el mejor jugador de la liga en ciertos tramos brillantes y lideró a la LA Galaxy con una jerarquía que nadie esperaba de él. Y eso, lejos de consolarnos o de cerrar la herida, vuelve la historia todavía más difícil y desgarradora, porque ratifica de manera contundente lo que siempre se sospechó en el fondo,
que el talento estuvo ahí, dentro de él, desde el primer día y hasta el último. Lo que jamás estuvo a la misma altura de ese talento fue la disposición, la voluntad, para volcarlo por completo en el lugar exacto y en el momento preciso en que de verdad importaba. El regreso a casa, a México, con el Club América. Giovanni Dos Santos vuelve por fin a México y firma con el poderoso Club América. El retorno del hijo célebre se anuncia a bombo y platillo, como un auténtico bombazo mediático. El hijo pródigo que regresa al hogar, la vieja promesa que vuelve para cumplir, por fin, todo lo que el mundo del fútbol esperaba de él. La prensa mexicana lo recibe con los brazos abiertos, como a un héroe nacional. La afición del América inunda las redes sociales de ilusión y de expectativas desmedidas. Y entonces arranca la temporada y los partidos, uno tras otro. No rinden ni de lejos al altísimo nivel que todos anhelaban y daban por hecho. Y no porque Giovanni fuera un mal jugador, ni mucho menos, sino simplemente porque ya tiene 30 años a sus espaldas. Y un cuerpo de 30 años, por mucho talento que albergue, ya no responde igual que el cuerpo ágil y elástico de uno de 16. Y la exigencia en México, especialmente en un club tan grande y demandante como el América, no es para nada menor que la europea. Llegaron entonces los silbidos desde las gradas. Llegaron las críticas afiladas en los medios. Llegaron los cuestionamientos públicos sobre su verdadero compromiso. Y las mismas viejas preguntas que lo habían acechado durante años en Europa, lo alcanzaron de nuevo, esta vez en su propia tierra, entre los suyos. Y eso es, en cierto modo, más cruel que cualquier cosa anterior, porque en Europa, al fin y al cabo, eres el extranjero que no cuajó, una nota a pie de página, mientras que en México, en cambio, eres el ídolo que fracasó en casa, ante tu propia gente. Y para eso no hay consuelo posible. La selección nacional, lo que nunca llegó a ser. Hay otro capítulo doloroso de esta historia que merece, sin duda, un apartado propio, el de la selección mexicana. Giovanni Dos Santos acumuló una larguísima trayectoria internacional, más de 100 encuentros disputados con la camiseta de la selección absoluta. Pero siempre, durante todos esos años, sobrevoló esa carrera internacional una pregunta incómoda y persistente. ¿Fue realmente suficiente, con todo ese talento desbordante, con esa generación dorada, con 3 mundiales consecutivos, 2010, 2014 y 2018, como inmejorable escenario? ¿Fue de verdad suficiente lo que aportó? En el Mundial de 2010, México llegó hasta los octavos de final y ahí se quedó. En el de 2014, el famoso y eternamente frustrante quinto partido que nunca, jamás, se llegó a alcanzar. Y en el de 2018, Giovanni ya era apenas un jugador secundario, de reparto. Jamás en ninguna de esas citas hubo un mundial en el que Giovanni Dos Santos fuera tan determinante y decisivo como su enorme talento. Daba a entender que perfectamente podía llegar a serlo. Hubo instantes, eso sí, momentos sueltos, como aquel golazo memorable contra Croacia en 2014, por ejemplo, un tanto que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Pero un solo gol, por hermoso que sea, no constituye una carrera entera. Un momento aislado de brillo no es, ni de lejos, una trayectoria completa. Y la selección mexicana, con toda aquella prometedora camada de futbolistas talentosos, nunca llegó a donde el talento sobre el papel aseguraba que sin duda podía y debía llegar. Esa, sin duda, es una conversación dolorosa que México, como país futbolístico, todavía no ha terminado de mantener con honestidad, el regreso a Europa que nunca llegó a producirse. Hay una pregunta legítima que vale mucho la pena plantearse llegados a este punto. ¿Por qué no procuró seriamente volver a Europa tras su gran actuación en los Juegos Olímpicos de 2012? Después de conquistar nada menos que el oro olímpico, después de demostrar al mundo entero, sobre el césped sagrado de Wembley, que su nivel futbolístico seguía perfectamente intacto. ¿Por qué razón ningún club europeo se mostró dispuesto a apostar de nuevo, a darle otra oportunidad?
La respuesta, lamentablemente, no tiene nada de glamurosa ni de romántica. Los clubes europeos, todos ellos, hacen meticulosamente sus tareas, investigan a fondo, se consultan discretamente entre sí, comparten información valiosa sobre los jugadores que en algún momento pasaron por sus manos y vestuario. Y la información que circulaba en aquel entonces sobre Giovanni no era, para nada, la del flamante campeón olímpico recién coronado, sino la del jugador que el propio Guardiola había ya descartado sin contemplaciones, la del jugador que el Tottenham había tenido que ceder, hasta en 3 ocasiones distintas, la del jugador ante cuyo simple nombre los preparadores físicos arqueaban una ceja con escepticismo. Los Juegos Olímpicos, sí, fueron un destello luminoso y precioso, pero los clubes europeos serios no fichan destellos efímeros. Fichan trayectorias consolidadas, fichan consistencia demostrada, fichan la garantía, casi matemática, de que aquello que ven brillar un domingo, lo verán también, sin falta, el miércoles siguiente. Y esa garantía, esa certeza con Giovanni simplemente nunca existió. Eso es justamente lo que nadie quiere decir cuando se habla con nostalgia del oro olímpico, que fue hermoso, que fue real y merecido, pero que en el fondo no cambió absolutamente nada, porque el problema de raíz nunca fue el talento, sino todo aquello que rodeaba y condicionaba a ese talento. Y eso, evidentemente, no se modifica ni se cura en apenas 3 semanas de torneo. El costo real, el precio oculto de una sola decisión. Volvamos por un instante, una vez más, a aquel lejano 2008, porque hay algo en aquella decisión crucial de marcharse al Tottenham que merece, sin duda, mucha más atención y reflexión de la que hasta ahora le hemos concedido. Giovanni tenía entonces solo 19 años. Tenía literalmente el mundo entero por delante, abierto, y tenía ante sí una elección trascendental que tomar: permanecer en un Barcelona que ya no lo quería como titular, cierto, pero que sí le brindaba a cambio el mejor y más exigente entorno de entrenamiento de todo el planeta, o bien irse a un club que le pagaba bastante más dinero y le prometía minutos de juego asegurados. Optó, finalmente, por los minutos y por el dinero. Y esa elección, vista fríamente sobre el papel, parece de lo más sensata y lógica. Un jugador joven necesita jugar partidos para crecer. Un jugador joven necesita sentirse importante, necesitado, querido. Un jugador joven no puede quedarse calentando indefinidamente el banquillo. Pero hay algo fundamental que toda esa lógica aparentemente impecable pasa por alto. Ignora. El entorno del Barcelona en 2008 era ni más ni menos el más exigente y formativo de todo el fútbol mundial. Entrenar cada santo día codo a codo con Messi, con Xavi, con Iniesta, bajo la batuta intensa y obsesiva de Guardiola, con los estándares de exigencia más altos jamás vistos en el deporte. Eso moldea, forja y transforma a los jugadores de una manera que ningún otro club del mundo, por rico que sea, puede siquiera intentar reproducir. Quienes tuvieron la paciencia de quedarse allí, aunque no jugaran cada fin de semana, absorbieron silenciosamente algo profundo que los transformó para siempre, que los hizo mejores. Quienes, por el contrario, se marcharon en busca de minutos fáciles y rápidos hallaron, en efecto, esos minutos, pero perdieron a cambio la formación irrepetible. Giovanni escogió los minutos inmediatos y, con esa única elección, sin ser plenamente consciente de ello, escogió también, sin saberlo, el techo definitivo de toda su carrera, el cierre del acto 3. Así pues, aquí estamos exactamente al término de este tercer acto. Recapitulemos. Un jugador que tuvo el mundo entero rendido a sus pies cuando apenas contaba 16 años, que compartió vestuario y entrenamientos con los mejores futbolistas de su generación, que ganó un oro olímpico, que marcó goles inolvidables que aún se recuerdan, y que, sin embargo, a los 30 años era abiertamente cuestionado y silbado en su propia liga doméstica. Eso, conviene aclararlo, no es una tragedia griega de las clásicas. No hay aquí villanos nítidos y claros a los que señalar,
No hay una oscura conspiración orquestada que lo destruyera deliberadamente. Hay algo, en realidad, mucho más difícil y doloroso de aceptar que todo eso. Hay simplemente un jugador que tuvo en sus manos absolutamente todo lo necesario para ser verdaderamente grande, para ser leyenda, y que no fue lo bastante disciplinado, ni lo bastante centrado y enfocado, ni lo bastante honesto consigo mismo para conseguirlo. Y hay, alrededor de él, un entorno cercano que lo amparó y lo protegió en exceso justo cuando lo que de verdad necesitaba era que alguien lo confrontara con la verdad. Y hay, por encima de todo, un fútbol que siguió rodando, indiferente, mientras él perseguía sin descanso ese momento mágico que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, pero que nunca terminaba de llegar. Aún no es su momento. Lo dijeron con fe a los 17, lo repitieron con esperanza a los 22, lo justificaron con excusas a los 27, y cuando finalmente cumplió los 30, en los vestuarios europeos ya nadie, absolutamente nadie, pronunciaba su nombre. Hay un momento concreto en la carrera de todo deportista en el que el mundo, sin previo aviso, deja de esperar algo de él. No hay un comunicado oficial que lo anuncie, no hay una ceremonia solemne de despedida, no hay nadie que tenga el valor de decirte a la cara, en voz alta y clara, que se acabó, que ya no eres ni serás lo que un día fuiste. Solo hay, simplemente, un silencio espeso que va creciendo y engordando poco a poco, día tras día. Una semana entera sin que nadie pregunte por ti. Un mes completo, sin que tu nombre asome en ninguna portada. Una temporada en la que los debates apasionados del fútbol, sencillamente, ya no te incluyen ni te mencionan. Y cuando por fin adviertes, de golpe, ese silencio que te rodea, descubres con horror que ya llevas años enteros sumergido en él sin haberte dado cuenta. La música alcanza por fin su punto más alto, su clímax. Después, de pronto, silencio absoluto. Título final, créditos lentos sobre fondo negro. Aún no es su momento. Lo dijeron cuando tenía 17, lo repitieron a los 22 y lo justificaron a los 27. Y cuando cumplió 30, dejaron de decirlo para siempre, porque el momento, sencillamente, nunca llegó.